El presidente revisa y muestra a las personas presentes que la documentación y el material están completos. Luego el presidente abre la bolsa donde se encuentran los blocs de las boletas de los cargos de la elección del Poder Judicial, te entrega los blocs junto con el acta de la jornada electoral. Como primer secretaria o secretario te entregan las boletas de ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistradas, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Magistradas, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como segundo secretario o secretaria te entregan las boletas de magistradas, magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistradas, magistrados de circuito. Juezas y jueces de distrito. Cuenta una por una las boletas sin desprenderlas de los blocs y sin restar los números de los talones, pues esto puede arrojar un resultado equivocado. Primera secretaria o el primer secretario. Llena los datos de identificación y el apartado instalación de la casilla del acta de la jornada electoral. Copia de su nombramiento los datos de identificación y el domicilio de la casilla seccional. Con bolígrafo tinta azul. Por ejemplo, entidad Ciudad de México, Distrito Electoral Federal 02. Municipio o Alcaldía Gustavo Amadero. Sección 7800. Marque con X el tipo de casilla. Básica. Instalación de la casilla seccional. La casilla seccional se instaló en Calzada de los Misterios 201, colonia industrial. Registra la hora de instalación de la casilla. Nunca deberá ser antes de las 7:30 de la mañana. Por ejemplo, y su instalación empezó a las 7:30 de la mañana del día 1 de junio de 2025. Si la casilla seccional se instaló en un lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital, explique las causas. Por ejemplo, por caída de techo de la escuela. Anota con número y letra los resultados del conteo de las boletas de las elecciones conforme a los cargos. Por ejemplo, se recibieron 1000 boletas de cada una de las elecciones. Escribe los números de folio inicial y final de las boletas recibidas. Si los folios no son consecutivos, anota el número inicial y final de cada bloque. Si son más de 2 grupos, especifica en la hoja de incidentes, indicando los números de folio inicial y final de cada bloque. Por ejemplo, del folio 000001 al 00000 en todas las elecciones, esto puede variar en cada elección. Marca sí o no la presidenta o el presidente comprobó que la o las urnas estaban vacías cuando se armaron. Marca sí o no la presidenta o el presidente colocó la urna a la vista de todas las personas. En el apartado A, marca sí o no se presentaron incidentes durante la instalación y, en su caso, describe lo sucedido en la hoja de incidentes que deben firmar las personas funcionarias. Anota los nombres de las funcionarias y los funcionarios en el apartado B y pide que firmen en la columna instalación de la casilla, color rosa. Si no tienen firma, anotan su nombre. Anota la hora en que inicia la votación, que es cuando se recibe a la primera persona electora. Por ningún motivo puede ser antes de las 8 de la mañana. Si hay hechos fuera de la normalidad, se deberá de llenar la hoja de incidentes. Para el llenado de este documento utilice un bolígrafo de tinta azul para que todas las copias se puedan leer y siga cada una de las instrucciones. Identificación de la casilla seccional. Copie y anote la información de su nombramiento. Entidad, Ciudad de México. Distrito Electoral 02. Marque con X el tipo de casilla básico. Municipio o Alcaldía, Gustavo Amadero. Sección 7800. Descripción de los incidentes. Momento del incidente, marque con X. Instalación de la casilla seccional. Hora la 8:20 de la mañana. Descripción. Una persona llegó reclamando que no se podía colocar la casilla en ese lugar, discutió y el presidente le explicó que había un permiso firmado en la junta local. Lo que debes de saber. Una vez iniciada la votación y anotados los nombres en el acta de la jornada electoral, ningún otro ciudadano o ciudadana puede formar parte de la casilla. Las y los funcionarios deben permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura.
Desprendes, sin separar los talones de los blocs, las boletas de cada cargo a elegir y se las entregas a la persona electora. Registra en la hoja de incidentes la hora en la que se inicia el uso de cada grupo de blocs de boletas, así como los folios inicial y final. Hasta que se haya entregado la totalidad de boletas que contenga un bloc se podrá utilizar uno nuevo. Registra en la hoja de incidentes la hora en la que se coloca una nueva urna vacía. Llena el apartado cierre de la votación del acta de la jornada electoral. Para esto, 1. Registra la hora en que terminó la votación. Por ejemplo 6:15 de la tarde, porque marque con X. Antes de las 6 de la tarde ya había votado todo el electorado de la lista nominal. A las 6 de la tarde ya no había electorado en la casilla seccional. Después de las 6 de la tarde aún había electorado presente en la casilla seccional. Se suspendió definitivamente la votación. 2. Si se presentan incidentes, marca si en el apartado A del acta de la jornada electoral, pone una X en el recuadro cierre de la votación y explica a detalle lo sucedido en la hoja de incidentes. 3. Escribe los nombres de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla seccional. 4. Solicita a las funcionarias y los funcionarios que firmen en el apartado B del acta, en la columna cierre de la votación. Cuenta en cada página de la lista nominal el número de marcas. Anota el resultado en el recuadro que se encuentra en la parte inferior de cada página. Repite este procedimiento con todas las páginas que conforman el tanto de la lista nominal. Al concluir, suma todos los resultados para obtener el total de marcas. Suma los totales de cada uno de los tantos de la lista nominal. Primera secretaria o el primer secretario registra los resultados en el apartado de clasificación y conteo de votos del acta de la jornada electoral. Por ejemplo, escriba el total de personas con la marca votó en la lista nominal de electores y las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral o, en su caso, del CICSE o del acta de electores en tránsito. 0650650. Llena el apartado 14 del acta de la jornada electoral. Habiéndose formado el paquete electoral con el expediente y bolsas correspondientes, así como en su caso, las listas nominales, la o el secretario de la mesa directiva de la casilla seccional hace constar que, siendo las 20:30 horas del día 1 de junio de 2025, se clausuró la casilla y, bajo la responsabilidad de la o del presidente de la misma, se hará entrega del paquete electoral al Consejo Distrital o al centro de recepción y traslado que le corresponda por conducto de marque con X. Ejemplo: presidente, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador. Firma el apartado B en la columna clausura de casilla, color naranja, y solicita a las y los demás funcionarios que también firmen.